acá en nosotros, en el nombre de Jesús, que habita en cada creyente, por la fe en nuestros corazones. Honramos tu maravillosa palabra, Jesús. Honramos todo lo que eres, todo lo que has hecho, toda la bendición que nos has proveído en los lugares celestiales. Honramos tu maravillosa revelación, la revelación de tu palabra. Que seas tú más formado en nosotros y manifestado a través de nosotros, Señor. Queremos conocerte aún más, Jesús, conocer lo que hiciste por nosotros, conocer nuestra herencia en Cristo Jesús, conocer nuestra posición en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Queremos saber más de ti, Jesús, a través de tu palabra, que tú te muestres en ese plan perfecto. Queremos fluir, contribuir a ese plan maravilloso. Espíritu Santo, tú eres el Señor en nuestras vidas. Yo declaro espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente, cada creyente, cada persona que nos va a ver a través de estos medios. Yo declaro en el nombre de Jesús que tienen la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. De 1 Corintios 2:16, pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo, somos la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús declaro que hacemos las mismas obras de Jesús y aún mayores aquí en la tierra. En el nombre de Jesús somos uno con Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Gracias porque nos has proveído todas las cosas, porque no tenemos necesidad de nada, porque en ti estamos completos, Jesús. Te honramos en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Y seas tú, Espíritu Santo, hablando a mi corazón, a mi mente, para que tu palabra fluya por mis labios, Señor, para bendecir a ciudades, naciones, pueblos, y hasta donde vaya a llegar esta palabra de manera directa o diferida, Señor. Que traiga bendición a cada oyente, que traiga reflexión, que traiga edificación a tu iglesia, Señor. Ese es mi único objetivo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la sanidad. Gracias por la larga vida. Gracias por los bienes y las riquezas. Gracias por tu justicia. Gracias por tu paz. Gracias, maravilloso Jesús. Te honramos, precioso Rey. Que seas más tú y menos yo, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú a través de mi Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación, personas que nos ven de habla hispana de este continente, de los diferentes países, principalmente de cada uno de los estados de la República Mexicana y otros países como es Argentina, Colombia, Perú, Chile, hermanos hispanos de los Estados Unidos y cualquier otro país de Centro, Sudamérica y Norteamérica que nos están viendo, y hermanos también de habla hispana de por allá del continente europeo y de cualquier otro país donde nos ven de habla hispana y que en un momento dado van a recibir esta palabra. A través de nuestros medios estamos transmitiendo de Facebook, de Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco, así como también de manera diferida todas nuestras enseñanzas, toda la serie de enseñanzas que van a edificar su vida como creyente, lo van a nutrir de la palabra, por lo cual usted va a ejercitar esa fe, va a poder practicar esa fe y ejercitar esa fe. Están en nuestra página también de YouTube, Fe y Poder Guadalajara, que se la recomendamos, para que igual le dé ahí, es seguir, ¿no? Seguir la página, suscribirse a nuestra página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara, y ahí usted va a encontrar todas las enseñanzas totalmente gratis, no le cuesta ni un solo peso. ¿Por qué? Porque damos de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿ok? Muy bien, pues vamos a comenzar un nuevo tema, es un mini tema, que a lo mejor va a abarcar unos 2 servicios, 3 servicios, esa es la idea, no más. Ok, entonces este tema se llama los ídolos del cristianismo. Okay, un tema medio raro, pero la verdad es que no sé ni por qué me lo dio el Espíritu de Dios. Hasta ahorita todavía no entiendo exactamente por qué me lo da, pero bueno,
creo que necesitamos principalmente. Vamos a Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20. En el primer concilio que se hizo en Jerusalén por parte de la iglesia primitiva, estaba Pablo, estaba Pedro y estaban otros discípulos más haciendo este concilio con la finalidad de determinar qué era lo que la iglesia primitiva sí podía hacer o no podía hacer respecto a la ley de Moisés, qué tenían que practicar, qué no practicaban, si ya les aplicaba o no les aplicaba. Bueno, esa más o menos es el contexto o la historia. Y ellos determinaron en el capítulo 15, versículos 19 y 20, ¿ok? Entonces, vamos a leer desde el 13, por favor. Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Era Jacobo, era Santiago, ¿ok? Simón ha contado cómo Dios visitó. ¿Quién es Simón? Está hablando de Pedro, ¿ok? Del apóstol Pedro. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y dice el apóstol Santiago, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se apartan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Ok? Era una discusión que tenían, era la primera reunión que hicieron, el primer concilio que se hizo entre la iglesia primitiva. No, obviamente había, la historia era que había situación en que las personas se habían convertido a Cristo y todavía muchos de los judíos querían continuar guardando la ley. Entonces en ese concilio determinaron, bueno, que no se inquietara a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Eran aquellos judíos, eran aquellas personas que no eran judíos, o sea, no eran en esa época estamos hablando de dos tribus, no estamos hablando de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Entonces no eran israelitas, no eran de esas dos tribus, no eran judíos, sino eran personas que se dedicaban, o más bien que pertenecían, eran extranjeros o que pertenecían a otras naciones. Y eran judíos también que se habían dispersado y ahora eran judíos que prácticamente guardaban la ley de Moisés, por decirlo así, pero ahora se habían convertido al Señor, es decir, eran judíos, ahora judíos griegos, ¿ok? De origen griego. Entonces gentiles era todo aquel que no era judío, era de otra nación, ¿ok? Entonces a ello determinó el apóstol Santiago, Jacobo, diciendo: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, ¿de qué manera se les inquietaba? ¿De qué manera? ¿Qué significa inquietar? Bueno, era perturbarlos, ¿no? Ahora, ¿cuál era la situación? Si leemos en el contexto, en el versículo 1, Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden obtener la salvación eterna, no pueden ser salvos, ¿ok? Ahora, ¿cuál era la situación? Eran judíos literalmente totalmente arraigados al judaísmo, totalmente arraigados a la ley de Moisés, por lo cual se les complicaba, por decirlo así, ahora conocer su nueva naturaleza en Cristo Jesús, conocer la nueva creación en Cristo Jesús, conocer ahora que eran nuevas criaturas, nacidos de nuevo, y que ahora deberían de operar bajo la ley de la fe y bajo la gracia del Señor, que es enviar a Jesús
para que Jesús, a través de su gracia, es decir, gracia viene siendo toda la capacidad, el poder, todo lo que Jesús conquistó por nosotros en su obra terminada en la cruz, ¿ok? Todo lo que nos proveyó en la cruz. Básicamente es nueva naturaleza, nueva creación. Éramos personas conforme a la imagen de Cristo, dice Romanos capítulo 8. Personas que teníamos que operar en el poder del Espíritu Santo. Personas que ahora ya no pertenecían a una antigua naturaleza muerta espiritual, aunque conocían la ley de Moisés, eran muertos espirituales. Sino eran personas que habían sido renovadas, estaban siendo ahora renovadas en el entendimiento de su mente. Eran personas que ahora querían operar realmente como la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo con poder y autoridad, como las personas que ahora venían a tomar posesión de lo que Cristo Jesús ya había conquistado. ¿Qué fue lo que conquistó en la cruz del Calvario cuando resucitó el Señor Jesús? Suprimió toda autoridad satánica, le quitó toda autoridad a Satanás, y ahora tenían que entender la nueva creación, los nuevos espíritus nacidos de nuevo que estaban posicionados dentro de cada cuerpo humano, por decirlo así, que habían venido del cielo. ¿Sabía usted que cada espíritu de la persona que recibe a Cristo Jesús recibe un espíritu totalmente nuevo, un espíritu que jamás había existido? Literalmente es un espíritu nuevo, es decir, prácticamente es un espíritu venido del cielo ahora nuevamente y puesto en nuestro corazón. Es un espíritu total nuevo, es una creación nueva. Somos una creación nueva, ¿ok? Entonces, hemos sido, dice la Biblia, regenerados. Tenemos ahora la genética divina. Eso es lo que somos, tenemos la naturaleza divina. Dice la 2 de Pedro 1:4 que somos participantes de la naturaleza divina, ok. Entonces, ¿qué hacía el judaísmo? No recibí a Cristo, conocí a Cristo, ahora creo que es mi Salvador, mi Señor, pero yo necesito regresar a mis viejas costumbres de la ley de Moisés, ¿ok? ¿Cuáles eran las viejas costumbres? Pues una de ellas era la circuncisión. ¿Qué representaba la circuncisión de Moisés? Principalmente en Abraham comenzó la circuncisión, el pacto de la circuncisión. ¿Qué representaba en los judíos el acto de circuncidarse? Bueno, principalmente era que estaban en pacto con Dios, que estaban en pacto con el Señor. Eso representaba la circuncisión en la carne de los hombres, ¿ok? Pero ahora dice la palabra del Señor que en Romanos capítulo 2, que ya no la circuncisión, no están en pacto los que son circuncidados físicamente, sino ahora que están en pactos aquellos que están en la circuncisión espiritual, la del corazón. Vamos a Romanos capítulo 2 para entender un poquito de esta historia, ¿ok? Romanos capítulo 2. ¿Cuál era la situación en Hechos 15 en el primer concilio? Bueno, que los judíos que habían recibido al Señor, habían creído en el Señor, ya estaban en la gracia, que es prácticamente el nuevo pacto establecido sobre una mejor promesa, el nuevo pacto de la nueva criatura que ahora somos nosotros, ¿ok? Dice en Romanos capítulo 2, versículo 25 en adelante, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Es decir, tiene un provecho de la circuncisión física, sí, pero siempre y cuando seas de lo que guardan la ley de Moisés. ¿Ok? Si tú eres de las personas que guarda y quiere guardar la ley de Moisés, los 613 mandamientos, y la quieres cumplir al 100% con esos 613 mandamientos, entonces, ¿qué cree? Sí te puedes circuncidar para decir que estás en pacto con Dios. Pero si el pueblo de Israel durante muchísimos años, siglos, no pudo guardar los 613 mandamientos, entonces dice el apóstol Pablo, aquí mire, pero si eres transgresor de la ley, es decir, si no cumples con los 613 mandamientos, es decir, con que violes y no cumples un mandamiento, ¿qué cree que pasa? Tu circuncisión, es decir, tu pacto con Dios a través de la carne, era un pacto físico con Dios. Tu pacto con Dios, ¿qué cree? Viene a romperse. Eres como si fueras un incircunciso.
¿Quién es un incircunciso? Aquel que pierde el pacto y no está en pacto con Dios. Aquel que no pertenecía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, aquel que no pertenecía al pueblo de Israel era un incircunciso, es decir, no estaban en pacto con Dios. Si usted ha escuchado o ha leído la historia de David, ¿recuerda la historia de David? ¿Qué fue lo que le dijo a Goliat? ¿Sí recuerda? Vamos a ver esa historia, mire, para entender un poquito más. ¿Qué le dijo David a Goliat? ¿Cuál era la expresión de David hacia Goliat? Bueno, pues vamos a ver, mire, aquí vamos a ver cuál fue la expresión de David hacia Goliat, ¿ok? Vamos ahí a 1 Samuel capítulo 17. Y la historia que cree era la historia de David y Goliat, ¿sí? Dice el 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat. El filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Andaban atemorizados del pueblo de Israel. ¿Por qué cree? Porque veían un gigante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tenía gran temor el pueblo. Y cada uno de los de Israel, dice el 25, decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Fíjese qué recompensa tenía David. Le iba a dar ¿qué? Muchos bienes y riquezas. ¿Qué era lo segundo que le iba a dar a David de recompensa? ¿A quién? Léalo, ¿qué más le iba a dar? Le iba a dar a su hija consentida, la más bella y la más guapa. Imagínense, riquezas a su hija y aparte le iba a quitar los impuestos a su familia. Qué tremendo, ¿no? Estaba muy tentadora la oferta, ¿verdad? Sobre todo la hija de Saúl. Entonces, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, David estaba juntamente con el ejército de Israel, ¿ok? ¿Qué dijo Israel? ¿Qué dijo David a los israelitas que estaban a un lado de él? ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? Y luego menciona la palabra incircunciso. Es decir, no tiene pacto con el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Quién es este incircunciso filisteo? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es esta persona que ni siquiera tiene pacto con el Dios de Israel? No tiene pacto con el Dios Todopoderoso. ¿Quién es? Dios no está con él. Es lo que estaba diciendo David. ¿Quién es este incircunciso para que provoques a los escuadrones del Dios viviente? Qué maravilloso, ¿no? Y ya nuevamente le dicen a David. Ok, pero la expresión de David fue en el sentido que decir que esta persona, independientemente de la autoridad y el poder que tenía Goliat, era una persona que no estaba en pacto con Dios y que podía ser, ¿qué cree? Derrotado. ¿Sí sabía? Podía ser derrotado tan fácilmente, principalmente porque Dios estaba con David. ¿Ok? Y la expresión de David es esa. La expresión de David era esa. Dice el 37.
Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Ok? ¿Cuál fue esa expresión? Esa expresión fue de David hacia Saúl. ¿Ok? El caso es que en todo este pleito, un poquito más adelante en la misma historia, en el 1 Samuel 17, en el versículo 17 de 1 Samuel, vamos a leer del versículo el versículo 41, ¿no? Dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. En otras palabras, ¿qué cree que dijo Goliat? Es una niña, para que usted me entienda, ¿ok? Es miedoso. Y dijo el filisteo a David: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo David por sus dioses. Utilizaba un poder superior, entre comillas. ¿Quiénes eran los dioses de los filisteos? Pues eran demonios, literal, ¿no? Eran demonios. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eran, ¿qué? Expresiones de una persona que quería atemorizar. Así es que ningún demonio puede hacernos daño, ni utilizar a personas para hacernos daño, porque nosotros tenemos la autoridad y el poder, siempre y cuando utilicemos ese poder y esa autoridad a través de su palabra, que es la espada del Espíritu. ¿Ok? Satanás siempre va a venir con palabras para querer atemorizar a los hijos. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. ¿Qué cree que estaba haciendo aquí David? A pesar de que estaba viendo un monstruo enfrente, él estaba ejerciendo fe a través de la palabra. ¿Se da cuenta? Todavía no derrotaba al filisteo y él estaba diciendo que lo iba a vencer. ¿Ok? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Versículo 46. Bueno, toda la historia de esto, lo que yo le quiero mostrar es que la circuncisión representa un pacto con Dios. Y todo aquel que según Israel decía es un incircunciso, es aquel que no tenía pacto con Dios. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Regresamos a Romanos capítulo 2. Versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas de la ley. Es decir, toda una persona que quiere guardar los 613 mandamientos, sí le aprovechará la circuncisión. Pero si hay un solo mandamiento de los 613 que no guarde, ¿qué cree? Esa circuncisión y ese pacto con Dios a través de la ley viene a ser ahora una persona que está sin pacto. Porque no pudo cumplir los 613 mandamientos. Por ejemplo, hay personas que dicen: bueno, yo ahora voy a empezar a guardar la ley de Moisés, y yo al guardar la ley de Moisés, eso me va a salvar. Gente que se quiere salvar por la ley o guardando una ley mosaica, es decir, portándose bien, haciendo buenas obras, tratando de guardar el séptimo día, el Shabbat, tratando de no comer comida de cerdos, porque yo tengo familia que no come tan ricas las carnitas de cerdo, hombre. No come camarones y no come esto, y creen que eso los va a salvar y los va a hacer mejores personas, y que ellos van a quedar bien con Dios al guardar una ley. Tengo familia así, mi hermano. Entonces, pero si entre eso de que no comen carnitas de cerdo y no comen camarones, pero si llegaran a no guardar uno de los mandamientos, por ejemplo, amarás, un ejemplo, no, ya eso viene en el Nuevo Testamento, ¿ok? En Romanos capítulo 8 y otro. Dice que toda la ley de Moisés se resume solamente en dos cosas:
Amarás a Dios el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley. Eso, los 613 se resumen en esos dos. Es decir, ya no tienes que guardar el Shabbat, ya no tienes que dejar de comer carnitas de cerdo. Digo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué le sirve? De nada. ¿Ok? Entonces, ahorita hay personas que eran evangélicos y ahorita se están circuncidando, mi hermano, para ellos entrar en pacto con el Dios de Israel. Pero cada vez que se circuncidan dejan de tener un pacto con Cristo Jesús, o en Cristo Jesús, o por la sangre de Cristo Jesús. A través de la sangre de Cristo Jesús tenemos acceso ya ahorita al trono de la gracia. Literalmente tenemos acceso a Dios, literalmente a Dios. Y aquel que dice no, ahora necesito circuncidarme, es decir, guardar uno de los mandamientos de la ley de Moisés, ahora necesito circuncidarme para estar en pacto con Dios y ser salvo. Eso es lo que creía la iglesia, los que se convertían a Cristo, que pertenecían al judaísmo, que eran israelitas, pues estaban tan acostumbrados a sus obras, a guardar una ley, de tal manera que ellos lo que querían era salvarse a través de guardar una ley, aún habiendo conocido a Cristo. Ese era el contexto general. Regresamos, entonces, en otras palabras, el que no guarde los 613 mandamientos, que cree, su circuncisión viene a ser incircuncisión, dice el apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? 25. Pues a la verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, ok, todos los 613 mandamientos, pero si eres transgresor de la ley, es decir, con uno solo que no lo guardes, tu circuncisión viene a ser, ahora vienes a ser como Goliat, un incircunciso. Esto va también para los mesiánicos que quieren guardar la ley. Quieren guardar la ley, pero ¿qué? Andan odiando a la gente. Dios mío. Quieren guardar una ley, pero ni siquiera aman a su prójimo. ¿Me entiende? Ni siquiera aman a su prójimo. Andan en las obras de la carne continuamente. ¿Qué creen? Son los más habladores, los que critican, los que andan juzgando. Dios mío, ¿para qué guardan la ley así? Mejor que se regresen al mundo, por favor, y ahí andan otra vez alcoholizados allá en las cantinas. Preferible a que anden haciendo esas cosas. Porque, ¿qué cree? Quieren guardar la ley, infringen un mandamiento y ¿qué cree? Ya literalmente renuncian a Cristo. Renuncian a la gracia, renuncian a la salvación. Porque nuestra salvación viene a través de ¿qué cree? Del sacrificio de Jesús. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué cree? Uno de los ídolos principales que quiere guardarlo, o que quiere, lo cual tiene el cristianismo y que todavía quiere practicar, ¿qué cree que es? Regresarse nuevamente a lo que Pablo llamó, ¿qué cree que llamó el apóstol Pablo? Dijo unas palabras muy fuertes, muy fuertes. A mí se me hacen muy fuertes lo que el apóstol Pablo, el primer ídolo que tiene es que yo necesito justificarme, necesito hacer cosas buenas para agradar a Dios. La gente no entiende que ahora le agradamos a Dios por la sangre de Jesús. Se sabe que por eso somos agradables, porque ejercemos fe en la sangre de Jesús, ejercemos fe en el sacrificio de Jesús, ejercemos fe en el Señor Jesús. ¿Me entiende? Dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar. En otras palabras, si no ando en fe y ando en las obras de la ley, o sea, fe y gracia es diferente y es todo lo contrario a andar guardando las obras de la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, dice el apóstol Pablo que la ley no es de fe, no tiene nada que ver con fe. La ley fue puesta para que el ser humano se le dictara que realmente era un pecador y que sin alguien superior que fuera a venir a morir por ellos, nunca iba a poder ellos ser justificados por sus acciones y sus obras. ¿Me entiende? Ok, entonces toda aquella persona, si se quiere circuncidar o guardar algunos mandamientos de la ley y otros no, ¿qué cree? Su circuncisión o su pacto con Dios viene a ser incircuncisión, pierde todo pacto con Dios. Eso significa incircunciso. ¿Entendemos? El caso de David y Goliat, sí lo entendemos, ¿verdad? Ok. Dice el 26,
Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, es decir, el gentil que no estaba en pacto con Dios y guardara la ley, su incircuncisión iba a ser tenida como circuncisión. Pero ¿qué crees? Si Israel no pudo guardar los 613, menos los gentiles. ¿Entendemos? Y aquí viene el 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda la perfecta ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Imagínense. En otras palabras, había más condenación para aquel gentil que no era judío y que quería guardar la ley de Moisés. Había menos condenación para aquel judío que decía: yo sí guardo la ley, yo estoy en pacto con Dios, yo soy circuncidado y tengo ese pacto con Dios. O sea, había más condenación para un israelita que quería guardar la ley o que pretendía guardar la ley, porque dice nuevamente: el que físicamente es incircunciso pero guarda la perfecta ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, ¿se circuncidaban los judíos? Sí, pero querían matar al Señor Jesús. O sea, ¿de qué les servía circuncidarse? Si su corazón era un corazón, ¿de qué cree? Era un corazón satánico, porque el Señor Jesús les dijo a ellos en Juan capítulo 8, dice: ¿por qué procuran matarme a mí? Que os he dicho la verdad. Eso le dijo el Señor Jesús. Ustedes que dicen que son descendientes de Abraham, procuran matarme a mí, que les digo la verdad. Entonces, ellos se circuncidaban, pero ¿qué cree? Aborrecían a Jesús, odiaban a Jesús. ¿Para qué guardan? ¿Para qué se circuncidan y decir que están en pacto con Dios? Todo era externo y de apariencia. En otras palabras, eran hipócritas, porque usted me entiende. ¿Sí o no le dijo el Señor Jesús, generación de hipócritas? Sí les dijo. Vaya a Mateo 23 y va a encontrar ahí, mire, Mateo 23. Ok, bueno, antes de Mateo 23 quiero leerle, terminar. Ok. El 28. Pues no es judío el que lo es, ¿qué? Exteriormente. ¿Qué significa judío? ¿En qué contexto está todo esto? No es alguien que está en pacto con Dios, para que usted me entienda. No es judío el que lo es, ¿qué? Dice el 28. ¿El que lo es, qué? O sea, aquel que se circuncida no es el judío. ¿Ok? Ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne. O sea, no es el pacto con Dios lo que yo voy a hacer físicamente. ¿Entendemos? Sino que es judío el que lo es, ¿dónde? Mire, en el corazón. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, es decir, el nuevo nacimiento de nuestro espíritu. Literalmente nos fue puesto un espíritu nuevo. Nosotros ahora sí, por decirlo así, esa es la verdadera circuncisión ahora, el que recibe al Señor y nace de nuevo. Esa es la verdadera circuncisión. ¿Por qué cree? Porque se corta un corazón viejo y se pone un corazón nuevo. ¿Entendemos? Esa es la verdadera circuncisión. No es judío el que lo es exterior, es decir, no es judío que está en pacto con el Altísimo, aquel que se circuncida o quiere guardar la ley de Moisés, sino ahora es judío y está en pacto con Dios, aquel que ha nacido en su espíritu, del corazón, porque ama a Cristo de corazón y en su espíritu ha nacido de nuevo, en su interior, dice. No es judío el que lo es exteriormente, sino ni es la circuncisión la que se hace externa en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En el interior, en ese espíritu que ahora nació de nuevo, ¿ok? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, ¿ok? Sino de Dios. ¿Entendemos? ¿Cuál es el principal ídolo que ahorita hay en el cristianismo? Las obras. Las obras. Tengo que hacer cosas para agradar a Dios. Eso es muy común, hermano. Tratar de querer hacer cosas para agradar a Dios cuando solamente le agradamos a través de la fe. Hebreos 11. ¿Cómo podemos agradar a Dios o cómo no lo podemos agradar?
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ok? Ahora, ¿qué significa fe? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Siempre Él es recompensador, ¿ok? De aquellos que andamos buscando su palabra, conociendo su palabra, tener una revelación más amplia de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿ok? Toda nuestra fe debe estar basada en la obra terminada de Jesús. Es decir, la fe no es algo, la fe es algo que ya se cumplió para nosotros, ¿sí me entiende? Es decir, por ejemplo, yo no tengo que decir, creo que voy a ser sanado, o creo que en un futuro voy a ser próspero, o creo que en un futuro voy a ser rico, o creo que en un futuro voy a tener paz. No, toda bendición espiritual nos fue dada ya en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 versículo 3. Toda bendición espiritual ya se nos fue dada en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, mi fe debe estar basada en lo que Cristo Jesús ya hizo por mí. En otras palabras, ya no tengo que decir, Cristo o Dios me va a sanar. No, gracias Señor porque ya soy sano por tus heridas. Visiono a Cristo en la cruz, así como en Números 21, 22 dice que Israel volteaba a ver aquella serpiente que estaba en el asta y representaba a Cristo Jesús cargando nuestros pecados, nuestras iniquidades y toda maldición nuestra. Estaba cargada en la cruz. Yo tengo que ver ahora a Jesús en la cruz cargando mi enfermedad, cargando mi pobreza, cargando mi ruina, cargando mi corta vida, cargando el castigo de mi paz. ¿Ok? Esa es la fe. La fe es en base a lo que Cristo ya hizo. ¿Ok? Mi fe debe estar fundada en lo que Cristo ya hizo por mí. Ya culminó la obra, ya me dio todas las cosas, y mi fe es creer que ahora me apropio de lo que ya me fue dado hace 2000 años. ¿Me entiende? Eso es fe. Creer que ya tengo lo que se me dio hace 2000 años. Hace 2000 años ya se me proveyó sanidad, sí, ya la tengo por la fe. Yo creo que ya se me dio y ahora la recibo por la fe. ¿Ok? Entonces es fe. Mi fe es creer que ya se me dieron todas las cosas en Cristo Jesús. Y basado en eso, ¿qué cree? Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, aquella persona que no ejerce fe, la correcta fe, no, la bíblica, aquella persona que no ejerce fe y todavía cree que tiene que hacer cosas para ser sanado, o para ser prosperado, o para ser enriquecido, o para vivir larga vida, es aquella persona que no entiende cómo opera la fe del creyente nacido de nuevo, de la nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, entonces ¿cómo le agrada a Dios? Por fe. ¿Qué es fe? Que ahora yo hace 2000 años Cristo Jesús llevó mis enfermedades y yo ahora por la fe recibo lo que ya se me dio. Ok, eso es fe. Ahora, ¿qué no es fe? Nuevamente insisto, ¿qué no es fe? Pues esto no es fe, mire, esto no es fe. Señor, estoy enfermo, pero voy a ayunar 7 días para que tú me sanes. Eso no es fe. En otras palabras, tengo un ídolo que soy yo mismo haciendo obras para recibir algo de Dios, cuando ya se me proveyó todo hace 2000 años. ¿Entiende? El primer ídolo que tenemos ahí son las obras que yo quiero hacer para obtener el beneficio de Dios, cuando ya se me dio. Ahora yo no tengo que hacer obras. Ahora yo solamente reacciono a lo que Dios, Cristo Jesús ya me dio en Cristo Jesús. Dios ya me dio en Cristo Jesús. No es la misma hacer que reaccionar a lo que ya se me dio. Muy bien. ¿Por qué no es lo mismo hacer? Por ejemplo, ¿qué significa hacer algo? Voy a poner un ejemplo, yo creo que, espero que sea entendible, práctico. ¿Ok? Ejemplo, fe es obtener, más bien fe es reaccionar en automático respecto a una acción que fue tomada por parte de Dios. En otras palabras, si usted, no sé si ha visto ese caso, pero espero que sea un ejemplo claro.
Cuando usted ha ido al médico, nunca, no utilizan un martillito. Recuerda que utilizan un martillito y que de repente dice, quiero checar tu reflejo, ¿recuerda? Y que de repente golpean la rodilla. ¿Y qué hace la rodilla? ¿Sí o no en automático responde al golpecito del martillo? ¿Estamos de acuerdo que sí? Si está de acuerdo, hacemos un ejemplo aquí. Y ponemos aquí no Verito, hombre. Ponemos un ejemplo, agarramos algo, golpeamos su rodilla y en automático la rodilla, mira, está así y luego la levanta. Se golpea y luego la levanta. Se golpea y se levanta en automático. Ok, entonces, ¿qué es la fe? La fe es un reflejo. La fe es una reacción a una acción que tomó Dios. En otras palabras, yo reacciono a lo que Dios ya hizo por mí. No es la misma, yo hago para que Dios haga, o yo hago para que Dios me bendiga. No es la misma. No es la misma que yo sea un reflejo, yo actúe como un reflejo a lo que Dios me dio ya en la cruz del Calvario. En otras palabras, en automático yo digo, Señor, gracias porque por tus heridas he sido sanado. Gracias, yo ahora creo que recibo sanidad. Es decir, yo respondo, yo reacciono, yo soy un reflejo ahora, hablando la palabra de Dios de lo que Cristo ya hizo por mí. ¿Ok? De lo que Dios ya hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Entendemos ahí? ¿Sí entendemos o no? Ok. Ahora, es muy diferente decir, ahora, yo tengo que ayunar para que Dios manifieste su sanidad. Yo tengo que ayunar para agradar a Dios y que Dios, a ver si tiene misericordia y me sana. Yo voy a ayunar para ver si Dios me quiere sanar. Imagínense. O sea, yo ahora quiero hacer las cosas por mis propias fuerzas o por mis propias obras. ¿Entendemos ahí? Entonces, ¿qué es fe? Fe es reaccionar a una acción. ¿Qué significa accionar? ¿Qué cree que significa accionar? Accionar significa alguien que toma la determinación de hacer algo. Eso es accionar. ¿Qué es reaccionar? Reaccionar es solamente corresponder a esa acción que ya fue tomada por parte de Dios. Entonces la acción la realizó ¿quién? Dios, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él realizó la acción. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Reaccionar a ese amor de Dios proveído en la cruz y recibir a Cristo Jesús. Yo reacciono a su amor, ¿me entiende? Y recibo la salvación por gracia, por medio de la fe. La fe es reaccionar. La fe es un reflejo, para que usted me entienda. Es como igual el ejemplo que le pongo, reaccionar a lo que Dios hizo ya a través de la acción de enviar a Jesús. ¿Entendemos ahí? ¿Sí? ¿Entendemos? Ok. Entonces, el primer ídolo que podemos ver en el cristianismo lo podemos ver aquí. Nuevamente vamos al libro de los Hechos. Entendemos, dice, pero porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo no puedo agradar a Dios si actúo diferente a la fe. La fe es reaccionar a la acción que tomó Dios hace 2000 años. Solamente yo reacciono por fe, no hago por fe. Porque hacer para mí me representa una ¿qué? Una acción. Porque yo estoy tomando la determinación de hacer algo para que Dios haga algo. Cuando es al revés, yo ahora reacciono porque Dios ya hizo algo. ¿Me entiende? Es muy diferente. Muy diferente. Ahora, ¿qué utiliza el cristianismo ahora? De obras para ser sano, de obras para recibir de parte de Dios bienes y riquezas, de obras para obtener un beneficio. No sé, Dios manifestándome un trabajo si no lo tengo, o Dios manifestándome una bendición que no tengo, un milagro financiero. ¿Qué es lo que hace ahora el cristianismo? Bueno, quiere realizar obras. Una parte del cristianismo, pues bueno, es que yo tengo que guardar el séptimo día para poder agradar a Dios. ¿Sabía que parte del cristianismo, algunos cristianos guardan que se denominan sabatistas, quieren guardar el sábado? Quieren hacer una obra para obtener un beneficio de parte de Dios. Ellos quieren accionar, ellos quieren tomar la decisión de hacer una obra, hacer algo para obtener de Dios algo, ¿me entiende? ¿Qué utilizan algunos? Pues el ayuno que acabo de mencionar. ¿Qué utilizan otros? Bueno, a lo mejor ideas como
Tengo que servir más en la iglesia para recibir algo de Dios. Cuando nosotros servimos en la iglesia, recibimos primeramente para corresponder al amor de Cristo. No servimos para que Cristo nos ame, sino ahora correspondemos a ese amor, ¿me entiende? Eso es fe, corresponder al amor de Cristo. No voy a venir a hacer el aseo para agradar a Dios, para que Cristo o Dios me ame más. No es así. Él ya nos amó. ¿En qué cree? En Cristo Jesús ya nos amó. Ahí demostró su amor Dios hace 2000 años, ¿entendemos? El primer ídolo en el cristianismo es que yo tengo que hacer algo para recibir algo de Dios. Tengo que hacer algo, hermano, algo tengo que hacer. ¿Y qué cree? Cuando yo hago, recibo mucha bendición. Cuando yo hago, pero no es así, ahora es al revés. Cuando yo hago es porque estoy correspondiendo solamente al amor que ya me proveyó Cristo. O sea, en otras palabras, cuando yo voy y predico el evangelio, cuando sano a los enfermos, solamente es parte de una reacción que yo tengo por agradecimiento que Él me sanó de enfermedades incurables, de que Él sanó a mi familia de enfermedades incurables, de que Él a través de su amor en la cruz del Calvario ahí se le cargó mi enfermedad. Por eso yo ahora reacciono solamente, ¿ok? No acciono, sino reacciono. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí? No sé si me quedó claro el del golpecito, si no, luego vamos a tener un poquito más de ejemplos, ¿entendemos? Regresando nuevamente a Hechos 15, versículo 1. Primer ídolo en el cristianismo, hacer obras. No se conforman con que Cristo ya pagó el precio, no se conforman con que Cristo ya les proveyó todo. Ahora nosotros no hacemos, ahora nosotros reaccionamos a lo que Dios hizo. ¿Entendemos? Porque siempre la palabra, hermano, tienes que hacer esto para recibir esto, tienes que hacer esto para que se te manifieste esto. Toda la palabra de hacer siempre va relacionado a obras. No, ahora yo no hago, ahora yo reacciono a su amor, yo reacciono a su poder, yo reacciono a su palabra. ¿Me entiende? Es un concepto muy diferente, ¿ok? Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a sus hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, ¿ok? Esa era la situación, es decir, ahora tienes que volver otra vez a guardar una ley. Cuando dijo el apóstol Pablo, ¿y de qué cree que estaba hablando? De salvación eterna, mi hermano. Ya ni siquiera estaba hablando para agradar a Dios, no. Si te quieres ir al cielo y quieres algún día ser libre de la opresión del pecado o de el yugo de esclavitud que Satanás tiene en ti acerca del pecado, bueno, guarda la ley de Moisés, y uno de los mandamientos es circuncídate para que estés en pacto con Dios. Pero estamos en pacto por Dios, no por nuestra sangre, sino por la sangre de Cristo Jesús. ¿Entendemos ahí? Pero algunos dicen, bueno, más adelante vamos a leer versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarse y mandarles que guarden. Ahora, ¿qué cree? Ahora ya no nada más dice circuncídense, ahora tienen que guardar los 613 mandamientos, hermanos. ¿Tienen que guardar qué? La ley de Moisés. Ese es el primer ídolo que tiene todo cristiano, que quiere hacer algo. Mi hermano, a mí me dijeron que para que recibiera el Espíritu Santo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir a amasar masa para los tamales, y 2 sábados fui a amasar, me levanté a las 5 de la mañana, ayudé a hacer tamales, a amasar masa para hacer tamales para ¿cómo se llaman esas cosas? Hombre, ya ni me acuerdo. Los talentos, para vender tamales, para sacar para la obra de Dios, para ver si hacíamos un cuarto, construíamos algo, pintábamos la iglesia. Entonces yo quería recibir el Espíritu Santo, porque cree, ahí voy a las 5 de la mañana a amasar masa y hacer tamales para que vendieran. Pero ¿qué cree? Dice la Biblia que no recibe. Mire, Gálatas capítulo, creo que es el 4, ¿no? O el 5. Gálatas capítulo 5. Primer ídolo en el cristianismo: hacer obras para obtener el beneficio. Creo que es Gálatas 3, ¿no? Dice: era una esclavitud, mi hermano, guardar la ley. ¿Sí sabía que era una esclavitud? Dice el versículo 2, Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber, dice Pablo,
recibiste el Espíritu por las obras de la ley. Y luego les pregunta, y hace una comparativa. La ley no es de fe, mi hermano. Usted siempre y cuando quiera hacer obras, y más aún obras de la ley de Moisés, guarda el sábado, pastor, quiero guardar los 10 mandamientos. ¿Cómo la ve? Dice el primero, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué dice el segundo? No sabe los 10 mandamientos, Dios mío. Pues qué bueno que no se lo sabe, porque no tiene que guardarlos. ¿Ok? El cuarto mandamiento: santificarás el séptimo día, porque Dios dijo. Guardarás el séptimo día, Dios mío. No entiende esa gente, no entiende el nuevo pacto, ¿eh? No entiende la sangre que fue derramada en esa cruz. No valoran la sangre de Jesús. Todo aquel que dice que tiene que circuncidarse. ¿Sí sabe que hay mesiánicos que se están circuncidando para irse a Israel? ¿Sí sabía? Como si cuando llegaran a Israel van a decir, ok, eres israelita, a ver, bájate el short, bájate el pantalón para ver si eres israelita. Dios mío, qué ignorancia, ¿no? Pobre gente, yo creo que están medio retrasaditos mentales, todos los mesiánicos, ¿no?, que quieren hacerse israelitas. Me dan tristeza, la verdad. Esto solo quiero saber, dice Pablo, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley? O, aquí viene la comparación, o por el oír con fe, creyendo que Jesús le dijo a su Padre, Padre, yo pido para que venga el Espíritu Santo sobre ellos, y les dijo a sus discípulos, 50 días antes les dijo a sus discípulos, espérense en Jerusalén, estén reunidos, esperen la venida del Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección del Señor, ¿qué cree? Viene el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y por qué cree que lo recibieron? Porque Jesús lo pidió del Padre, y ahora la gente lo recibe, no lo pide, lo recibe, porque Cristo lo pidió por nosotros. Ahora por la fe lo recibimos. Ahora, usted tiene que hacer obras para recibir el Espíritu Santo. Sí, a mí me dijeron que tenía que servir a la obra de Cristo, y me fui 2 sábados a hacer tamales para la obra de Dios. Mi hermano, las iglesias no deben de vivir de los tamales. Nosotros creemos en un poder creativo para hacer las riquezas de todo creyente, y no vamos a necesitar. No hemos vendido tamales hasta ahora, ¿verdad? Para sacar, para pagar la renta. ¿Verdad que no hemos vendido tamales? ¿Y qué cree? Menos ahora vamos a vender tamales, porque ahora ya vamos a comenzar a ser ricos en unos años más. Vamos a ser ricos, millonarios, de tal manera que vamos a hacer una iglesia cada 6 meses en los diferentes lugares o países donde el Señor nos ha enviado a hacer. ¿Ok? Entonces, reciben el Espíritu Santo por las obras de la ley. Tienes que estar circuncidado para que recibas el Espíritu Santo, guardar el Shabbat para que recibas el Espíritu Santo. No, sino por el oír por fe. ¿Qué dice la fe? Cristo ya lo pagó por mí, Cristo ya envió al Espíritu Santo por mí, Cristo ya dijo que Él pediría al Padre por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino hace 2000 años sobre los discípulos, vino a habitar en cada creyente. ¿Ok? Y luego, ¿qué le dice Pablo en el versículo 3? Qué necios, qué tercos, qué aferrados, qué buena onda son. Está fuerte la palabra de necio, ¿verdad? ¿Por qué son tan tercos? ¡Qué necios son! Habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Qué significa? Nacieron de nuevo. El Espíritu Santo vino a ser morada del Espíritu. El Espíritu Santo vino a ser morada en ustedes. Ya habita el Espíritu. Comenzaron por la nueva criatura. Son nuevas criaturas. ¿Y qué dice? Y ahora van a terminar por la carne. Dios mío. ¿Alguien tiene otra traducción de esa palabra? Gálatas 3:3, tan necios son. Bueno, vayamos a ver unas otras traducciones. ¿Qué dicen otras traducciones? Nueva NBP, Nueva Biblia. Ay, Dios mío. Una dice que son insensatos. La Biblia NBP, tengo que ver qué es. No. Nueva versión purificada, ¿puede ser? Nueva versión purificada. Dice, tan tontos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora
se quieren perfeccionar por la carne. Así dice la Biblia NBP. La Biblia habla de insensatez. ¿Qué otra Biblia hay? Nueva Traducción Viviente. ¿Será posible que sean tan tontos? Otra dice que son torpes. La Nueva Versión Internacional. Y luego hay una que me gusta aquí. Biblia, ay Dios mío, que viene reducido qué tipo de Biblia es, ¿no? Pero son tan duros de entender, dice la Biblia, Dios habla hoy. Son tan duros de entender. Tan locos son, dice en la Biblia el Jubileo. Bueno, la Biblia el día dice, se han vuelto locos, porque si al tratar primero de obedecer la ley jamás les proporcionó vida espiritual. La ley de Moisés nunca proporcionó una vida espiritual. ¿Cómo se les ocurre ahora obedecerla? ¿Acaso los hará mejores cristianos? Biblia al día. Mi hermano, el Espíritu Santo lo recibimos primeramente porque nacimos de nuevo, recibimos a Cristo, somos una nueva creación, un espíritu nuevo fue depositado en nosotros, un espíritu que jamás había sido hecho y ni había estado en ninguna persona. ¿Ok? Dice, tan necios son, tan tontos son, le dice en una de las traducciones. O sea, comenzaron naciendo de nuevo, templo del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas y ahora quieren recibir el Espíritu, quieren que otra gente lo reciba el Espíritu por las obras de la ley. Qué necios son, qué tercos, qué torpes, dice una traducción, ¿no? Bueno, la traducción lo dice, no lo estoy diciendo yo. La Nueva Traducción Viviente, pues igual utiliza la misma frase. Ok, bueno, entonces el primer ídolo que está incluido o inmerso en el cristianismo es yo tener que realizar obras para hacer o obtener un beneficio de Dios. ¿Por qué ídolo? ¿Por qué ídolo? Porque yo quiero sobresalir antes de Cristo. ¿Qué es idolatría? Así para empezar, ¿qué es idolatría? Rápido, vamos a la definición. Es que no salí de Hechos 15, por eso. Hechos 15:20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Fue la recomendación para toda persona que era gentil, no judío, que venía y recibía a Cristo, ¿ok? Y para todo judío que venía a recibir a Cristo, que cree, también era lo mismo. Lo único que se les prohibió fue esto: apártense de las contaminaciones de ¿qué? De los ídolos, de fornicación y ¿qué cree además? De ahogado y de sangre. ¿Qué significa ahogado y sangre? Pues antes mataban los animalitos, no sé si los torturaban a los animalitos antes de comérselo. Entonces era lo que Santiago se estaba refiriendo aquí, que no tenían que torturar animalitos y no se tenían que comer esos animalitos, ¿ok? En otras palabras, ahogado se refería a que tenían que morir los animalitos en su propia sangre, algo así, y así se los comían. Eran las tres cosas que se les prohibió nada más. De ahí en fuera no tenían que guardar ninguna ley, ni circuncidarse, ni guardar nada de la ley de Moisés, ¿ok? Creo que no seguimos avanzando ahí poquito, no avanzamos más. Si vamos a Hechos, se me va a ir aquí la idea. Bueno, vamos a Hechos 15, se nos está yendo el tiempo. Ok, Hechos 15. ¿Qué le dijo en el versículo? ¿Cuál es el problema en el versículo 5? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído ¿en quién? En Jesús el Señor, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles, hicieron un concilio, y en el versículo 11, y ahora en el versículo 7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, ¿ok? ¿Cómo empezó el evangelio en los gentiles?
Cuando Pedro en Hechos 10 llevó el evangelio, ¿a quién? A Cornelio. ¿Recuerdas esa parte? Ok. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que ustedes. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, ¿qué? Los corazones. ¿Se purifica por qué? Por la fe. ¿Ok? Entonces ya no hay diferencia entre judío y gentil, ¿verdad? Ya no hay diferencia entre judío y francés, ya no hay diferencia entre judío y alemán, ya no hay diferencia entre judío y americano, ya no hay diferencia entre judío y gringo, ya no hay diferencia entre judío y mexicano, ya no hay diferencia entre judío y totonaca. Entonces, ¿por qué muchos mexicanos quieren hacerse judíos? Cuando aquí dice que ninguna diferencia hizo entre nosotros. ¿Y quién cree que lo dijo? Un judío, Pedro. Digo, era Jacobo más bien, ¿no? No, creo que era Pedro aquí, era Pedro. El mismo Pedro les dijo que ahora no hay diferencia entre mexicano y judío. ¿Para qué los mexicanos cristianos se quieren hacer judíos? No lo entiendo. Por el retraso mental que tienen los pobrecitos, pues. A veces hay que tener misericordia de ellos en ese sentido. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz o la nuca de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido ¿qué? Llevar? O sea que los judíos no pudieron llevar ese yugo. ¿A qué cree que le llamaban yugo? A guardar la ley de Moisés. Era un yugo. Óigame, guardar 613 mandamientos, Dios mío, ¿cómo hacerle? Era un yugo, era algo difícil de cumplir. Y ahora dice, ahora que lo carguen, ahora los gentiles que lleven y guarden la ley. Era lo que estaban los fariseos que habían creído en Jesús. ¿Ok? ¿Y qué cree que significa eso? Tentar a Dios. Cuando alguien dice tienes que guardar la ley de Moisés, le está diciendo a la gente, está tentando a Dios con esa idea que le está metiendo a la gente que tiene que guardar la ley. Están tentando a Dios. Mi hermano, donde le digan que tiene que guardar la ley de Moisés, hermano, que vaya por interés, salgas a ese lugar. Ese pastor, ese líder, ese ministro está tentando a Dios. Versículo 11, Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, ¿qué? ¿Por qué vamos a ser salvos? Dígame. Por la gracia, por el sacrificio, por la obra terminada de Jesús. Ya lo concluyó todo. Por eso, ¿qué? Seremos salvos. De igual modo que judíos, ¿sí? Ellos, ¿quiénes ellos? Los gentiles, los mexicanos, ¿entendemos? Vamos a ser salvos, ¿por qué? Por la gracia. ¿Qué es la gracia? Es ese favor inmerecido. No nos merecíamos ser rescatados del infierno, no nos merecíamos ese sacrificio, no lo merecíamos. Recibimos algo que cree, la salvación eterna era algo que recibimos y no merecíamos. Eso es gracia, recibir algo que no merecíamos. ¿Ok? De igual, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Qué significa? Que si yo fui salvo y recibí ese favor de Cristo, la salvación eterna, no lo merecía, pero lo recibí porque Él me lo dio por amor. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer dejando de comer carnitas de cerdo y guardando el sábado? ¿Qué tengo que hacer con eso circuncidándome para decir que tengo que ser salvo a través de la circuncisión? Dígame. O sea, la gente que quiere hacer eso está tentando continuamente a Dios. Entonces, en ese mismo contexto, llegamos igual al 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, no vengan por el amor de Dios con los mexicanos diciéndole que ahora tienen que guardar la ley de Moisés y que se tienen que ser mesiánicos. No vengan a inquietarlos por el amor de Dios a los que ya son evangélicos. Amigo que ve por internet, no le haga caso a los mesiánicos. Quieren meterle ideas de que ahora tienen que hablar Yahshua para ser salvos, Dios mío, que no es ni siquiera bíblico decir Yahshua. El nombre correcto en el hebreo es Yeshua, de nuestro Señor Jesús, no es Yahshua, nada que ver. Y como le hablan mucho de hebreñol, pues ya convencen al cristiano evangélico mal informado, aquel que nunca entendió la verdad de la palabra, ya los convencen. ¿Ok? Yo le llamo débil mental.
A todo débil mental lo convence. Entonces, llegamos al 20. No se inquieten los gentiles, dice, ¿ok? No se inquieten. ¿En qué se les inquieta a ustedes? ¿En qué los inquietaría yo a ustedes? En que yo les diga, hermanos, pues ahora tienen que ayunar 40 días para poder ser sanados, hermanos. Imagínense. Es como si se regresaran a cierta religión donde van de rodillas, ellos los que ayunan para agradar a Dios y para obtener un beneficio de Dios. Todos los que ayunan en el cristianismo evangélico, mi hermano, está extendido el ayuno. Yo no creo en el ayuno de abstención de alimentos. Yo creo en el ayuno de Isaías 58, hacer las obras del Señor Jesús. Libertad al oprimido, ese es el verdadero ayuno, ¿ok? Yo no creo que tengo que limitarme de alimentos, porque aquel que se limita de alimentos está dañando su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ¿ok? Que no anden diciendo que hay ayunos espirituales, que porque estoy en ayuno y si Dios me lo mandó, ya el estómago no se me va a dañar. Olvídese, su estómago se va a dañar aunque esté ayunando, porque el ayuno nunca fue la idea de Dios. Por cierto, tenemos un libro que se llama ¿El ayuno fue un mandamiento de Dios o ha sido una tradición de los hombres? Ahí se va a encontrar la verdad. Libro totalmente gratuito, amigos, se lo mandamos a su correo si usted no los pide, ¿ok? No tiene ningún costo. Bueno, aparte que el ayuno ya lo usan las personas normales, que no tiene nada que ver con espiritualidad, ya lo utilizan el ayuno, ¿sí o no? Ya lo utilizan, que no tiene nada que ver con espiritualidad, ¿ok? ¿Entendemos ahí? Entonces, no se les puede inquietar a los gentiles de que guarden la ley de Moisés, ¿verdad? Ya no podemos inquietar. Todo aquel que dice guarden la ley está inquietando continuamente al nacido de nuevo, a la nueva creación, al que está en un nuevo pacto, al que es un seguidor de Jesús, aquel que es literalmente Cristo Jesús ahora está impartido en cada persona que nació de nuevo. En aquel se ha dado una impartición, Cristo Jesús en él. No puedo decirle que venga a guardar una ley otra vez, por Dios. Sino que se les escriba y se apartan de que, pero hay algo que sí se les mandó, que nos apartáramos de que de las contaminaciones de los ídolos, ¿ok? De idolatrar algo. ¿Qué es un ídolo? Mi hermano, ya no continúe con eso. Quería leerles Gálatas 2, quería leerles un poquito, bueno, Gálatas 5. ¿Qué es un ídolo? Ok, el próximo vamos a empezar con Gálatas 5 y vamos a continuar con el tema del primer ídolo en el cristianismo. Es yo haciendo obras, porque es exaltar la humanidad antes que exaltar la obra terminada de Jesús. Primero quiero exaltarme yo cuando yo quiero hacer algo. Yo quiero ser el exaltado porque yo quiero hacer esto para poder que la gente me vea que estoy haciendo algo para recibir algo de Dios. ¿Okay? ¿Qué es un ídolo? Una figura o imagen que representa a un ser sobrenatural. Una figura o imagen. Esos eran los ídolos en el Antiguo Testamento, ¿ok? Al que se adora y se le rinde culto como si fuera la divinidad misma. ¿Qué es un ídolo? O la definición de ídolo: persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivo. La gente que quiere hacer obras, él siente una admiración excesiva por él mismo. ¿Ok? Y peor cuando lo ponen en el Face: hermanos, vamos a empezar un ayuno de 21 días para que estén orando por nosotros y se sienten más espirituales. ¿Ok? ¿Qué es un ídolo? El término ídolo es una palabra que está relacionada con cierta figura perteneciente a un culto, el cual es idolatrado. Ahora bien, ¿cómo podemos en sí definir un ídolo? También, ahora en el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos definir un ídolo? En el Antiguo Testamento era poner una imagen, una estatua, etcétera, ¿no? Como Israel adoró, ¿a qué cree? A un becerro de oro cuando salieron de allá de Egipto, ¿no? ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Moisés se fue al monte Sinaí y le dijeron a Aarón: haznos un ídolo porque
El Dios que nos predicó Moisés, pues ya no lo podemos ver, necesitamos algo que podamos ver nosotros, palpar, ¿ok? Pero ¿qué cree? Ídolo va más allá de una imagen o una estatua. Ídolo va en el sentido de que sustituir a Dios por cualquier otra cosa en nuestro corazón. Ese realmente es un ídolo. Por eso yo como cristiano, nosotros ya no tenemos que andar rompiendo imágenes a los que son de otras religiones, ni tumbándole los monos, no tenemos que hacer nada de eso, porque el ídolo principal está ¿dónde? En su corazón, ¿ok? Hacia esa divinidad. Entonces, podemos definir como ídolo o idolatría todo aquello que toma el primer lugar sustituyendo a Dios, el creador de los cielos y la tierra, ¿ok? Todo aquello que pueda tomar el primer lugar. En la Biblia nos enseña que Dios siempre quiere ser el primero y el primer lugar en nuestras vidas, ¿ok? Y todo aquello que interrumpa que Dios sea el primer lugar en nosotros, significa que es un ídolo para nosotros. Ya no estamos hablando de estatuas, no estamos hablando de imágenes, estamos hablando de aquello que en mi corazón esté sustituyendo a Dios, es un ídolo. En el cristianismo hay infinidad de ídolos, mi hermano. Podemos idolatrar hasta la pareja, ¿no? Mi esposa es la más bella del universo. Por consecuencia, si mi esposa no quiere que yo vaya a la iglesia, me voy a quedar con mi esposa y no le voy a hacer caso y ya no me congrego. Tienen ídolos, ¿a quién cree? A sus parejas. Tienen ídolos a sus hijos. Muchos aman más a sus hijos que a Dios. Tienen ídolos a sus mascotas, que aman tanto a las mascotas que le dan hasta un beso en la boca, Dios mío. ¿Ok? Incluyendo la Chelsea. Tienen ídolos. Hay muchísimos ídolos. El tiempo puede ser un ídolo. Dedicarle más tiempo al Face que escuchar la palabra. El Face ha sido un ídolo para muchos. El YouTube ha sido un ídolo para muchos. El trabajo es un ídolo para muchos. Y así sucesivamente. Los padres es un ídolo. Sí sabía que el Señor Jesús habló acerca de ello, ¿no? Que teníamos que dejar a papá, a mamá y seguirlo a él. Recuerdo un hombre que iba que le dijo: Señor, espérate que mi padre muera, ya que lo entierre, entonces ¿qué crees? Te voy a seguir. Entonces eso para el Señor era un ídolo. Tenemos de idolatría a nuestros padres, tenemos de idolatría el trabajo, tenemos idolatría a nuestros bienes. Alguien que tiene un automóvil es su idolatría. Alguien que dice: acabo de comprar un automóvil y lo lavo 3 veces en el día. Dios mío, le dedica ¿cuántas horas para lavar su carro? Es que pastor, salgo en la mañana y en la tarde ya lo tengo sucio. Dios mío, a lo mejor no es el caso de ninguno aquí, pero yo sé que el Espíritu le está hablando a alguien que nos está viendo por internet, ¿ok? Tienen de idolatría sus bienes, tienen de idolatría la televisión. Todo eso es idolatría. Todo aquello que en mi corazón esté sustituyendo como primer lugar Dios. ¿Entendemos? Por eso el Señor quiere que somos su iglesia, tenemos el poder, la autoridad, el señorío, y venimos a establecer el reino que Jesús ya nos otorgó y Él venció y conquistó por nosotros. Y si queremos conquistar esta tierra, el reino que Cristo nos dio, queremos conquistar un sistema puesto por Satanás, el diablo. Satanás puso un sistema y la mentalidad del ser humano fue corrompida por ese sistema, ¿sí sabía? Entonces ahorita pues ya no vamos a tener más tiempo más que en la definición, y nos quedamos en Gálatas capítulo 5 y vamos a continuar con el que cree con este primer ídolo. Yo haciendo obras, exaltándome yo, queriendo hacer cosas buenas para que Dios pueda ver esas buenas obras en mí y poder obtener un beneficio de parte de Dios. ¿Por qué es idolatría? Porque le estoy dando prioridad a ¿qué cree? A lo que yo hago antes de lo que Cristo hizo. Entendamos, ¿por qué es idolatría las obras que yo quiero hacer o lo que yo quiero hacer para agradar a Dios y obtener un beneficio de Dios? Porque estoy diciendo que lo que yo hago es más importante que lo que Jesús hizo en la cruz por mí hace 2000 años. ¿Entendemos?
Le doy más importancia a lo que yo hago, es decir, pastor, tengo que ayunar tantos días para poder ser un hombre espiritual o una mujer espiritual. No tiene que ayunar 40 días para ser espiritual. Solamente tiene que crecer en el conocimiento de aquel que hace 2000 años pagó y hizo el sacrificio perfecto por nosotros. ¿Entendemos? Ok, nos quedamos ahí en el primer ídolo. Guardar la ley de Moisés y quererme justificar por mis propias obras. Padre, te damos gracias en esta preciosa y maravillosa noche. Te honramos, honramos tu palabra, honramos tu presencia, honramos todo lo que tú eres, Señor, honramos la revelación que nos das cada día, honramos a tu Espíritu que está aquí con nosotros, el Espíritu Santo que nos ha dado esa revelación en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, gracias porque nos has hablado el día de hoy. Sabemos que a lo mejor no aplicará a todos esto, pero algunas personas, o los que nos ven por internet, o los que nos van a ver de manera diferida, Señor, alguno de ellos tú vas a tocar con esta palabra para que traiga un cambio en su vida y realmente pueda Cristo Jesús ser formado en esa persona. Es nuestra máxima intención, que Cristo Jesús sea formado en cada creyente y sea manifestado en cada creyente y la gente pueda ver a Cristo Jesús en cada hijo de Dios. Padre, te damos gracias. Somos tu iglesia, la iglesia poderosa. Venimos a tomar gobierno, pero antes de poder tomar ese dominio, ese gobierno, tenemos que ser educados en todo lo que puede obstaculizar realmente, operar como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, honramos tu palabra, honramos tu nombre, Señor, y ahora creemos que fue hecho el sacrificio perfecto por nosotros, que ya no tenemos que hacer nada, solamente reaccionar a ese amor, porque todas las cosas se nos fueron dadas ya en Cristo Jesús. Amén. Recibe a Jesús, amigo que me ves por internet. Haz la oración, di: Jesús, ven a mi vida, te recibo en mi corazón. Tú eres mi Señor y mi único Salvador y mi único Dios. En el nombre de Jesús, creo que soy salvo por la fe en el Señor Jesús. Dios te bendice, sé sano, sé libre, recibe sanidad en tu cuerpo, órganos nuevos, enfermedades ahora mismo salen de esos cuerpos. Haga un acto de fe, amigo que me ve ahora, levante sus manos, dé 3 saltos, etcétera, y usted va a recibir un órgano nuevo, disfuncional, va a recibir el poder de Dios en su cuerpo en el nombre de Jesús para que sea saciado de larga vida. Dios les bendice, Cristo les ama y nosotros también. Sea bendecido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús.